gran palabra, no encuentro el modo como poder expresar. Es demasiado lo que tú me has dado. En cada momento puedo contar contigo. En tu presencia quiero siempre estar y adorarte por toda la eternidad. No habrá nada que nos pueda separar. Tú y yo somos mayoría entre este mundo de maldad. Gracias, Señor, por la vida que me das, por darme fuerza para poder continuar. Nunca permita que te pueda defraudar y que tu gracia me acompañe. Son tantos años, ¿cuántos más lugares? Son tantos años que he caminado y los mejores momentos han sido, sí, Señor. Solo te pido que nunca me dejes, que nunca me dejes. Quiero seguir tus pisadas hasta en tu presencia, en tu presencia. Aleluya. Y adorarte por toda la eternidad. No habrá nada que nos pueda separar. Tú y yo gracias, Señor, por la vida que me das, por darme fuerza para poder continuar. Una vida que te pueda defraudar y que tu gracia me acompañe. Años han pasado ya, años han pasado ya, desde el día en que creí. Duras batallas peleadas, sí, Señor. Más aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar. No ha sido fácil avanzar. Se ha hecho largo este camino. Mas tu mano poderosa hasta aquí nos ha sostenido. Hasta aquí me ha sostenido. Más aún estoy aquí. Más aún estoy aquí. Confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí. Aleluya.
estoy aquí. Más aún estoy aquí. Dígale, muchas veces he sentido, muchas veces he sentido, sí Señor, que mis fuerzas desfallecen y olvidar todo he querido. Más aún estoy aquí. Más aún estoy aquí. Una vez más, muchas veces. Muchas veces he sentido que mis fuerzas desfallecen y olvidar todo he querido. De pie. Más aún estoy aquí. Más aún estoy aquí. Confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí. Pues sé que tú acabarás tu obra. Más aún estoy aquí. Más aún estoy aquí. Y no es porque yo lo quiera, tu gracia, es tu gracia nada más, Señor mi Dios, que lo ha querido así. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. El Salmo 119. Salmo 119, desde el versículo 105 hasta el 144. Hasta el 144. 119. Salmo 119, 105. Amén. ¿Estamos todos? Vamos a leerlo todos en el nombre del Señor Jesucristo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios.
Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto, yo he amado tus testimonios. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Mis ojos desfallecieron por desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Todos el 44. Justicia eterna son tus mandamientos. Dame entendimiento y viviré. Amén. Pueden tomar sus lugares. Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a seguir escuchando el mensaje del profeta titulado La Señal. Y el profeta dice: por lo tanto, la sangre era una señal o la identificación. La sangre identificaba que el adorador había sacrificado al Cordero y aceptado el Cordero, y había aplicado la señal a sí mismo de que no se avergonzaba. A él no le importaba quién lo viera, él quería que todos lo vieran, y fue puesta en tal lugar que todo aquel que pasaba podía ver aquella señal. ¿Ven? Muchas personas quieren ser cristianos y a ellos les gusta hacerlo secretamente para que así nadie sepa que son cristianos, ni que los asociados con que andan, algunos vayan a pensar, pues mire,
Yo quiero ser cristiano, pero yo no quiero que fulano de tal lo sepa. ¿Ven? Pues vean ustedes, así no es el cristianismo. El cristianismo tiene que desplegar su señal. ¿Ven? Públicamente, en la vida pública, en la oficina, por la calle, cuando se presentan los problemas, en cualquier lugar, en la iglesia, en todas partes. La sangre es la señal y la señal tiene que ser aplicada. ¿Ven? O no está, el pacto ni siquiera entra en efecto. La sangre era una señal o una identificación, identificando que esta persona ha sido redimida. Ahora, pues noten, ellos ya eran redimidos antes que cualquier cosa hubiera sucedido. Por fe, ellos aplicaron la sangre. ¿Ven? Antes de que realmente sucediera el hecho. La sangre era aplicada por fe, creyendo que aquello iba a suceder. ¿Ven? Antes de que la ira de Dios pasara por la tierra, la sangre tenía que ser aplicada primero. Era demasiado tarde después de que la ira ya había caído. Ahora, tenemos allí una lección que realmente podríamos quizá traer a su atención solo por un momento. Miren, antes que suceda, porque viene el tiempo cuando no se podrá aplicar la sangre. El cordero era sacrificado en el tiempo de la tarde, después de haber sido cuidado por 14 días. Y entonces el cordero era sacrificado y la sangre era aplicada en el tiempo de la tarde. ¿Lo captan? La señal no entró en existencia sino hasta el tiempo de la tarde. Y este es el tiempo del atardecer para la edad en que vivimos. Este es el tiempo de la tarde para la iglesia. Este es el tiempo de la tarde para mí. Este es el tiempo de la tarde para mi mensaje. Estoy muriendo, estoy partiendo, estoy avanzando. Y es el tiempo de la tarde del Evangelio. Hemos venido por justificación y todo eso, pero este es el tiempo cuando la señal tiene que ser aplicada. Les dije el domingo pasado que tenía algo de qué hablarles. Era esto. El tiempo en que uno no puede simplemente jugar con esto. Esto tiene que aplicarse. Si es que se va a hacer, tiene que ser hecho ahora. Porque nosotros podemos ver que la ira está a punto de pasar por la tierra. Y todo lo que no esté bajo esa señal perecerá. La sangre les ha identificado a ustedes, noten, porque la vida del animal no podía regresar sobre el ser humano. Cuando la sangre fue derramada, la vida salió, desde luego, porque era una unidad. Y cuando la sangre de vida había salido de allí, la vida siendo algo aparte de la sangre, ahora la sangre es la parte química de la vida, pero la vida es algo aparte de la sangre, pero la vida está en la sangre. Y la vida del animal no podía regresar sobre el adorador. Cuando él derramaba esta sangre del cordero, él tenía que aplicar la química, porque la vida había salido y no podía regresar, siendo que no podía regresar sobre un ser humano, porque la vida del animal no tiene alma. El animal no sabe que está desnudo y él no es consciente de pecado, no lo conoce y por consiguiente es un ser viviente, pero no es un alma viviente. Por eso, esa vida del animal no podía regresar sobre una vida humana, porque no había alma en aquella vida. Ahora, existe una vida, una sangre,
o sea, una vida y un alma en la vida. El alma es la naturaleza de la vida. Por eso no tenía ninguna naturaleza en particular, era un animal. Por eso la sangre estaba como señal que la vida había sido ofrecida. Pero en este lugar glorioso, bajo este pacto, hay una diferencia entre la sangre y la vida. La señal para el creyente hoy es el Espíritu Santo. No es una sangre o una química, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la señal que Dios requiere de la iglesia hoy. Dios tiene que ver esta señal. Él la tiene que ver en cada uno de nosotros. Por eso, mientras están apareciendo las sombras del atardecer y la ira está por ser derramada de lo alto sobre las naciones impías y sobre los incrédulos impíos, sobre los que profesan sin una posesión, sobre estas cosas. Y yo he procurado desenvolverme y vivir entre esto para conocer la condición antes de yo decir estas cosas. Hoy estamos viviendo en las sombras y la ira está para caer. Y Dios está requiriendo una señal de que usted en sí haya recibido su señal. El Espíritu Santo. Esa es la única manera y la única señal que Dios jamás permitirá, porque es la vida literal de Jesucristo regresando adentro del creyente. La vida del animal no podía regresar, por eso una sangre tenía que ser aplicada en la puerta, sobre el dintel y sobre los postes de la puerta. Que todo el que pasara, todo el público, todo el que pasara por esa casa, supiera que había una señal sobre esa puerta. Una sangre, que una vida había muerto en esa puerta. Amén. Así tiene que ser con cada creyente hoy, lleno con el Espíritu Santo. Una señal que la sangre derramada del Cordero, esa vida que estaba en el Cordero, ha vuelto nuevamente y ha quedado sellado allí públicamente, para que todo el que pasa o que le hable o tenga alguna asociación con usted, vea que la sangre ha sido aplicada y que la señal de la vida que estaba en esa sangre está sobre usted. Usted está a salvo de la ira. Eso únicamente. No una membresía, no, Señor. La vida del animal no podía regresar al creyente, porque era un animal y solamente hablaba de una conciencia, mostrando que vendría un sacrificio perfecto. Y hoy, ¿cómo podría haber un sacrificio más perfecto que Dios mismo llegando a ser la expiación, Él mismo? Siendo que Dios se hizo carne con su propia sangre creadora, siendo esa la única manera que la vida de Dios podía regresar, siendo que todos nacimos por sexo, y por esto la vida que hay allí es del mundo. Y esa vida no perdura. Es algo que ya ha sido juzgado y condenado. Usted no la puede remendar. No hay manera de remendarla. No hay manera de emparejarla. No hay manera de mejorarla. Eso tiene que morir. Ese es el único requisito que hay. Eso tiene que morir. Y el sustituto, la vida de Jesucristo, tiene que entrar en usted, lo cual es el Espíritu Santo, la señal de Dios que usted ha aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso en los días de Wesley o en los días de Lutero se pensaba que era creyendo en los días de Wesley, en la química de la sangre,
pero este es el último día donde se requiere la señal. Y eso forma la unidad completa para el rapto. ¿Lo ven? Agua, sangre y espíritu salen cuando la madre da a luz al bebé. Lo primero que se rompe en un nacimiento normal es el agua. Lo segundo es la sangre y lo siguiente es vida. Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo salió agua, sangre y vida. Y la iglesia entera, la novia, unida, ha sido formada a través de justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es la señal. Como dice Hebreos 11, todos estos que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados y todas estas cosas que hicieron, sin embargo, no fueron perfeccionados sin nosotros. Y la iglesia en este día que ha recibido la señal del bautismo del Espíritu Santo, que la sangre ha sido derramada y que el Espíritu Santo está sobre la iglesia. Sin nosotros, entonces ellos no pueden resucitar, mas ellos están dependiendo de nosotros, porque Dios prometió que la tendría y alguien estará presente. Yo no sé quién será, pero alguien la recibirá. Yo soy responsable por una sola cosa y eso es predicarla. Es asunto de Dios cuidar de esa simiente predestinada. Sin embargo, estarán allí, porque van a estar allí cada uno de ellos, el uno con el otro, la edad del agua, la edad de la sangre y ahora la edad de la señal del Espíritu Santo. Y recuerde, Israel pasó por muchas cosas, pero fue en el tiempo de la tarde cuando la señal fue requerida. No fue en la mañana, ni en la preparación de los 14 días en que se guardaba el cordero. Israel sabía que algo venía. Así también lo supo Lutero, también lo supo Wesley, también lo supieron Finney, Knox y Calvin. Aquí está. Ellos supieron que llegaría el día cuando la columna de fuego regresaría nuevamente a la iglesia. Supieron que vendría el tiempo cuando estas cosas acontecerían, pero no vivieron para verlas. Sin embargo, lo anhelaron. Israel sabía que algo venía, pero fue en el tiempo de la tarde cuando esa sangre del cordero, la señal, fue colocada sobre la puerta. Sin embargo, el cordero ya había sido preparado. Siempre ha sido el cordero desde un principio. Fue el cordero en el tiempo de Lutero, fue el cordero en el tiempo de Wesley. Pero ahora es el tiempo de la señal, cuando cada casa tiene que estar cubierta por la señal. Toda casa de Dios tiene que ser cubierta por la señal. Todos los que están adentro tienen que ser cubiertos por la señal. Y la casa de Dios es el cuerpo de Jesucristo. Y por un espíritu somos todos bautizados en esta señal y llegamos a ser parte de ella. Por lo que Dios dijo, cuando yo vea esta señal desplegada, pasaré de vosotros. Qué hora en la que hoy vivimos. Oh, una sangre identificaba al creyente porque la vida había salido y no podía retornar, y por eso se le requirió tener una química. Tenía que tener una especie de pintura, una sangre, una química para mostrar qué vida había salido de allí. Ahora, el Espíritu mismo es la señal, el mismo Espíritu Santo es la señal, no la sangre. La sangre fue derramada en el Calvario, eso es cierto. Pero la sangre, en cuanto a lo que es, regresó a los elementos de los cuales había venido, del alimento del cual él había vivido. Pero fíjense, dentro de esa célula de sangre había una vida que puso en movimiento esa célula de sangre. Si era, la química no tenía su propia vida y por eso no podía moverse. Pero cuando la vida entró en la química de la sangre, allí formó una célula. Formó su propia célula y luego célula sobre célula y luego vino a ser un hombre. Y aquel hombre fue Dios, Emmanuel en carne. Pero cuando esa vida regresó, la química regresó, pero la señal es el Espíritu Santo sobre la iglesia.
que ellos ven a Cristo. Tiene que ser, porque una mujer y su esposo llegan a ser uno. Ellos llegan a ser uno. Y así también la novia y Cristo llegan a ser uno. El ministerio de la novia y el ministerio de Cristo es el mismo. Y recuerden, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y continúa haciendo. Su muerte no lo detuvo. No, Señor, Él volvió. No en una tercera persona, sino la misma persona regresó en forma del Espíritu Santo para continuar la obra, y aún continúa, dice el libro de los Hechos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa es la señal, esa es la muestra. Dios los bendiga, hermanos.